Buenas tardes. Bueno, es un placer estar acá. Gracias a la Fundación Naumann por esta invitación a este seminario. Cuando venía para acá, recordaba que yo fui diputado nacional durante 10 años, antes de ingresar ahora a CIPEC como director ejecutivo, y recordaba que mi primer proyecto de ley, en aquel momento siendo yo diputado opositor, fue sobre participación público-privada, digamos, ¿no? En aquel momento donde había una visión muy estatista, digamos, de todo, pero fundamentalmente de la cuestión de la infraestructura. Veía en la participación público-privada no solo la experiencia de otros países que han sido muy exitosos en su implementación, sino también la posibilidad de trazar una diagonal entre visiones muy antagónicas en momentos donde plantear, digamos, participación en el sector privado parecía un anatema, ¿no? Así que fue mi primer proyecto de ley. Después se utilizó como parte del debate para lo que fue la ley de PPP, que se votó en el 17, ya no recuerdo, 17, 18, 2018. Así que creo que es fundamental, sobre todo para economías como la Argentina, con muy poco espacio fiscal, ¿no? Entonces voy a hablar de eso en un minuto. Voy a tratar de llegar a eso. Primero quiero empezar poniendo un poco el marco, digamos, de lo que han discutido hoy y que creo que es fundamental. Argentina está ante una oportunidad histórica que creo yo es solo comparable a lo que fue la expansión de la frontera agrícola a principios del siglo XIX, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de un shock de productividad y de oferta de divisas que, digamos, no tiene magnitud durante el siglo XX, buena parte del siglo XX. Y creo que tenemos un enorme desafío, esta vez, más que de administrar una crisis, de administrar una bonanza, que a veces suele ser tanto más problemático que administrar la decadencia o la pobreza, aunque ustedes no lo crean. Argentina puede dar cátedra de eso porque el populismo como fenómeno político suele nacer en la abundancia, no en la pobreza. En la pobreza se destruyen los populismos y vienen las alternativas que buscan ver cómo generar progreso en el medio del populismo. Con la abundancia suele haber un caldo de cultivo y suele haber un riesgo en ese sentido. Entonces, tenemos una oportunidad, pero también un desafío de administrar esta bonanza. Y lo digo porque si administramos mal la bonanza y generamos una economía muy fragmentada y generamos una economía con problemas de infraestructura urbana, si generamos conurbanos en Neuquén y hacinamiento y grandes asimetrías y problemas sociales y políticos en esos lugares, a la vez que descuidamos los conurbanos, bueno, empiezan a aparecer riesgos de impugnación de esta oportunidad de desarrollo, ¿no? O sea, lo que creo que tenemos ahora es una enorme oportunidad de esta vez no volver a matar la gallina de los huevos de oro, como hemos hecho en otras épocas, en particular con el campo argentino. Lo veo aquí a Atilio Benedetti, que es un defensor del campo argentino, también el diputado fue compañero conmigo, pero así que creo que hay ahí un desafío grande. Les cuento en ese marco qué es lo que estamos haciendo desde CIPEC. En CIPEC tenemos básicamente como dos funciones. Una es la parte de think tank, que es pensar, y una parte más de do tank, que es implementar políticas públicas, que eso lo hacemos habitualmente con las provincias, con los municipios, en las 4 áreas que CIPEC pone foco, que son la educación, el desarrollo económico, las políticas sociales y la gestión del Estado, ¿no? Gobierno y Estado. Y en la parte de pensamiento nos vimos obligados a encarar un poco las preguntas que hoy se hace toda la Argentina, o por lo menos la Argentina política, que es pensar cómo las 3 macrotendencias que hoy están impactando van a moldear la Argentina del futuro. Esas 3 macrotendencias no son necesariamente locales, son globales, pero hay muy pocos estudios sobre su impacto en la Argentina. Me refiero al cambio en la geopolítica, a la revolución de la inteligencia artificial
Y tercero, al cambio demográfico. Para poner una cifra, Argentina hoy tiene una tasa de fecundidad que es parecida a la que tiene la envejecida y envejeciente Europa. 1,3 hijos por mujer. O sea que es una población argentina que empieza a caer y una pirámide poblacional que empieza a envejecer. Ustedes piensen que en esas economías desarrolladas la crisis demográfica genera todavía enormes desafíos de todo tipo. Imagínense una sociedad como Argentina que hasta ahora todavía vivimos de un bono demográfico, digamos, que nos ha beneficiado, pero que se nos va a escurrir entre las manos dentro de muy poco tiempo. Entonces, lo que nos planteamos de CIPEC es ver cómo estas tres megatendencias, macrotendencias, van a impactar en el futuro y cómo eso debería generar cambios en el diseño de las políticas públicas. Y empezamos ese proceso sin saber a dónde vamos a terminar, pero sí conociendo las restricciones. Las restricciones son una economía que no admite más presión impositiva, digamos que tiene que ser mucho más eficiente su Estado y su gasto público, y que tiene un gasto público exorbitante, dada su composición demográfica comparada con los países más desarrollados de la OECD. Entonces, lo que estamos haciendo es encarar ese estudio y la idea es que ese estudio a lo largo de este año nos lleve a conclusiones y el año que viene poder plantearles a la política, a la dirigencia y probablemente a los candidatos presidenciales que estén en la grilla del 2027 una agenda de reformas para encarar esos cambios fundamentales. Que tienen impacto, como dije antes, sobre las políticas sociales, sobre la política previsional, el sistema de salud fundamentalmente. O sea, Argentina ya tiene hoy una crisis en el sistema de salud, imagínense con una población que tiende a envejecer. Hoy tenemos adultos mayores de 65, creo que están en 15%, pero probablemente se dupliquen en los próximos 10 años, que van a, digamos, obviamente requerir asistencia de salud, digamos, medicamentos y, digamos, en fin, aparece una serie de desafíos muy grandes. Y uno de los, creo yo, de los desafíos fundamentales que tenemos como sociedad en una economía con muy poco espacio fiscal es justamente generar infraestructuras que puedan cerrar muchas brechas. Acá se discutió fundamentalmente la cuestión de la minería, la energía, los cuellos de botella que obviamente aparecen en el desarrollo de estos sectores que requieren mucha demanda de infraestructura. Eso es lo que yo llamo el hardware de la infraestructura, pero después hay otro software de la infraestructura que es la educación. Digamos, ¿no? O sea, en la economía que viene, cruzada por la inteligencia artificial y digamos, las cuestiones tecnológicas, la revolución tecnológica, la educación es probablemente la principal infraestructura soft que tiene que tener una economía para poder adaptarse a los cambios productivos que vamos a tener que atravesar en los próximos años. Esos cambios productivos tienen que ver con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, con el acuerdo con los Estados Unidos, con las oportunidades de inversión estratégica que nos genera el friendshoring, como ya está pasando con Alemania. Argentina acá firmó, después de muchos años, que creo Alemania no lo hacía hace décadas, un convenio, digamos, donde el país compra energía, un contrato y firma y adhiere a un contrato de energía por una razón estratégica y lo hace con Argentina. Eso es un ejemplo bien claro de friendshoring o de inversiones que tienen que ver con el cambio geopolítico. Para adaptarnos a lo que viene, que es el acuerdo, la implementación efectiva del acuerdo Mercosur-Unión Europea, el impacto de la minería, el impacto de la energía, tenemos que adaptar fundamentalmente la infraestructura. Y como dije antes, no es solo el hardware de la infraestructura, también es el software. Acá pusieron mucho foco de manera correcta en el hard. Nosotros de CIPEC también estamos estudiando justamente, tenemos un trabajo que lo pongo a disposición sobre las brechas de infraestructura que se van a generar en los próximos años a partir del desarrollo particularmente de la minería. Y estamos trabajando en un intento de priorización de esas obras para que también esté disponible para la próxima administración y eventualmente trabajar en cómo se arman, cómo se hacen esas obras, que es lo que quiero plantear ahora. El gran problema que tiene Argentina es cómo financiar esas obras de infraestructura que son necesarias.
y creo que ahí hay una nueva herramienta que hoy aparentemente tiene un consenso bastante transversal, que es el RIGI, o RIGI, como ustedes quieran decirle, ¿no? El RIGI no es más que una ley de protección de inversiones al estilo peruano. Yo hablaba mucho de eso en el 2022 y 2023, que busca fundamentalmente darle a la Argentina lo que nunca tuvo, que es estabilidad fiscal para las inversiones, acceso a divisas para las inversiones extranjeras y seguridad jurídica en un país que ha violado contratos, ha especificado contratos, en fin, que ha generado muchas vulneraciones a los contratos y a los convenios y a los pactos del sector privado. Entonces, ¿cómo sacarle el riesgo argentino? Que no es más ni menos que eso, es el riesgo argentino. Bueno, a través de un contrato que además eventualmente tiene una prórroga de jurisdicción que se puede, digamos, eventualmente litigar y tener un claim en donde usted quiera. Quiere Francia, quiere Inglaterra, quiere New York o quiere la Corte Nacional, digamos, ¿no? Y ese instrumento, el RIGI, digamos, que no es más que un contrato entre el Estado y el privado, en el cual el Estado se compromete a darle determinadas garantías y el privado se compromete a generar determinada inversión, ha generado como una suerte de consenso transversal. El otro día compartí un panel con Matías Culfas, que fue ministro de Producción de Alberto Fernández. Estaba la presidenta la directora ejecutiva de la Fundación Derecho al Futuro, que es la fundación de Axel Kicillof. Estaba Horacio Rodríguez Larreta, que es del Movimiento al Desarrollo. Y estaba yo en representación de CIPEC. Y básicamente había como un acuerdo bastante transversal, y sobre todo en la directora de Derecho al Futuro, respecto a que el RIGI era una herramienta válida. De hecho, Kicillof acaba de firmar la adhesión al RIGI nacional y acaba de lanzar un RIGI provincial. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina tiene muchos problemas, pero creo que acá tenemos como una suerte de política de Estado que si se utiliza bien puede ser un gran propulsor de inversiones de largo plazo de gran escala. Con los formatos que ustedes quieran, porque en realidad la ley de concesiones ya existe, la ley de PPP ya existe, lo que uno puede hacer acá, la ley de PPP además contemplaba la prórroga de jurisdicción, etcétera, pero me parece que acá hay un instrumento que puede ser muy poderoso, que además incluye la infraestructura y creo que hay que seguir explorando. El RIGI, como siempre digo, no es un stock, es un flujo, es decir, es una ley que opera para poner condiciones para futuros contratos. Para atrás no se puede revisar, pero para adelante sí se puede adaptar. Y uno puede hacer un RIGI para infraestructura, por ejemplo, adaptado a las condiciones de la infraestructura. El RIGI actual contempla infraestructura. Uno podría ver en el RIGI, ahora que se acaba de votar el super RIGI, que baja el impuesto a las ganancias a 10,5, creo, para industrias inexistentes o lo que sea, si uno no podría haber priorizado fiscalmente, quizás poner esos beneficios fiscales para obras de infraestructura, por ejemplo, hechas por el sector privado, que sí requieren, digamos, que son por ahí tanto más urgentes para potenciar las industrias que ya tenemos, no las que se van a crear. Los empleos que ya tenemos, no los que se van a crear. Entonces lo que quiero decir es, ahí veo una oportunidad importante en Argentina, porque veo como cierto consenso transversal a los distintos sectores políticos respecto a la naturaleza de la herramienta. Después, la distribución de los beneficios es más debatible, porque uno puede bajar impuestos y decir, bueno, pero que haya 20% de contenido nacional, cosa que el RIGI tiene, pero incluye obra civil, no obra en bienes no transables. Puede pensar un poco cómo distribuirlo. Es decir, bueno, pongo más incentivos a la infraestructura que a la minería o a la energía que ya estaba lanzada. Bueno, hay debates que uno podría hacer. Pero ahí me parece que tenemos una experiencia y una herramienta que bien podría convertirse en una política de Estado y que lo planteo acá porque bien podría convertirse en la llave que destrabe el proceso de inversión en infraestructura en la Argentina. ¿Por qué? Porque es una infraestructura que bajo condiciones normales, muchos de los cuellos de botella que hoy se han discutido en este seminario, seguramente son proyectos rentables, digamos, porque son verdaderos cuellos de botella cuyos beneficiarios
los consumidores y las empresas, bien estarían dispuestos a pagar, o el propio Estado eventualmente, por esos servicios en el futuro, en el marco de una dinámica de expansión que es, a mi juicio, imparable. Imparable no solo por lo geológico, creo que es imparable también un poco por el RIGI, que también le ha dado como una, yo diría, gran excusa, lo digo de esta forma, a grandes compañías para decir, bueno, me tiro el piletazo en la Argentina después de haberme quemado con leche varias veces. Y tercero, porque, por una razón, yo diría, circunstancial, quizás sea un proceso que en el corto plazo, al menos, esté blindado de cambios de volantazos. ¿Por qué? Bueno, primero porque el shale, el no convencional, la energía no convencional, tiene una dinámica de un cash flow muy rápido, decreciente, donde necesita la inversión y después se amortiza muy rápido. Y eso de alguna forma es como un seguro antipopulismo, con lo cual nadie va a ir a meterse en el 2028 a meterle una retención a Vaca Muerta, etcétera, cuando todavía no está hecho el proyecto del LNG, porque sería matar la gallina a los huevos de oro antes de que aparezca. Tampoco podría violarle el RIGI a la energía, porque en 2 años o 1 año te quedás sin inversión, o el mismo año te quedás sin inversión y cae verticalmente la producción de Vaca Muerta. Tercero, porque la minería ni empezó. Hay 30.000 millones de dólares solo en San Juan, ya que estamos hablando acá de la Universidad Católica de Cuyo, pero esos 30.000 millones de dólares todavía no ingresó un solo dólar de inversión. O recién están empezando, están en proyectos. Lo mismo en Salta, Taca Taca. First Quantum está estudiando si toma la decisión a fin de año. Entonces, veo que en los próximos años el margen para volantazos al menos en ese aspecto, es muy limitado. Entonces, como mensaje central, y resumiendo estas ideas, creo que Argentina está ante una oportunidad histórica. Creo que si no la aprovechamos, la podemos volver a chocar. Creo que gran parte de aprovechar esa bonanza es pensar la adaptación de las políticas públicas, como digo, no solo de la infraestructura, que es lo que nos enfoca en este seminario, pero sino del resto de las políticas públicas para adaptarla a la nueva realidad. Y en eso vamos a estar trabajando desde CIPEC. Pero creo que fundamentalmente, y este seminario un poco va en busca de esas respuestas, hoy es el momento de hacernos las preguntas a los problemas que van a emerger muy rápidamente en el futuro. Y creo que es a partir de ahora donde tenemos que plantear los diagnósticos, empezar a debatir las respuestas y llevarlas para que estén disponibles probablemente para la próxima gestión presidencial, sea quien sea, donde el futuro se nos va a venir encima, porque la aceleración de todos estos cambios va a ser muy rápida y si no estamos preparados, otra vez vamos a administrar una nueva crisis. Crisis que no va a tener la forma de una crisis de divisa, va a tener una crisis digamos, de problemas de concentración regional, de desempleo en algunas partes, de cuellos de botella en determinadas infraestructuras, de freno a las inversiones por falta de planificación estratégica. Así que ese es el gran desafío. Y CIPEC lo está haciendo y por eso participa y dialoga de manera permanente con la Fundación Naumann para poder hacer ese aporte al futuro de la Argentina. Así que los felicito por este seminario y quedo a disposición. Muchas gracias.